Mi nombre es José Bernabéu Alberola. Yo nací en Mutxamel en el año 45 del siglo XX y viví regularmente en el pueblo hasta los 17 años, donde a la edad en la cual, pues por razones de estudios universitarios, pues ya tuve que trasladarme, porque eran estudios que no se podían hacer en Valencia. Soy físico de profesión y tuve una trayectoria que podíamos definir después de los estudios universitarios y la tesis doctoral en materias que tenían que ver con la física de la frontera de partículas elementales. Pues me trasladé al Laboratorio Europeo de Física de Partículas, que quizá después pueda salir en algún momento y pueda hablar de él, lo que se llama el CER, universalmente conocido desde hace ya décadas como ser el laboratorio número 1 del mundo. Y pasé por diversos estadios y volví a la que ha sido mi profesión durante toda mi vida posterior a la estancia en el CER, que fue alrededor de 8 años. Y después he continuado ahí también en la colaboración. Volví como catedrático de la Universidad de Valencia, donde he tenido tareas de docencia y de investigación. Por razones evidentes, pues ya no he residido oficialmente, digámoslo así, en Mutxamel. Mi residencia oficial es en Rocafort, que es un pueblo, digamos, al lado de Valencia, pero más al lado del campus de Burjasot, donde está el campus de ciencias de la Universidad de Valencia. Pero siempre yo hablo, aunque mi residencia oficial sea allí, de un triángulo, y el triángulo mío pues sigue siendo, aparte de esa residencia oficial en Rocafort, Mutxamel, porque es el sitio, es mi lugar, es mi casa, es mi familia, los tengo todos aquí, tengo lugares en los cuales pues me siento cómodo, amigos. También este tema puede salir más adelante, que los mantengo desde la infancia y que seguimos pues con nuestras reuniones, nuestras tertulias y nuestras comidas, ya con las mujeres y las familias respectivas. Y una tercera pata que sigue siendo en estos momentos pues el CER de Ginebra, que está el CER está instalado pues unos 10 kilómetros de Ginebra en Suiza, y efectivamente ahí paso pues del orden del 20% de mi tiempo durante cada año. En algunos años es más, en otros es menos, pero sí hay que poner una media, y además es lo que aparece oficialmente en mi colaboración con el CER, y es que me voy a dedicar 20% de mi tiempo pues, a esas colaboraciones con el laboratorio. O sea que desde el punto de vista, vamos a llamarlo así, residencial, y en qué puntos me siento ligado, pues hay un triángulo, y ese triángulo es efectivamente donde resido ordinariamente, Rocafort, Mutxamel y el CER de Ginebra. ¿Un adjetivo para definirte? Un adjetivo para definir. Hay un valor que considero que es el valor más importante para el ser humano y que realmente lo practico. Y lo practico y creo que efectivamente me puede identificar bastante, que es el ser amigo de mucha gente. Ser amigo de mucha gente significa, al decir mucha gente, que sigo siendo amigo de mis compañeros de la infancia en el pueblo, que sigo siendo amigo de los compañeros que tenía en los estudios universitarios, porque residía pues, en un colegio mayor mientras era estudiante, y hemos mantenido esa amistad. Sigo siendo amigo de cuáles eran los colaboradores y otros no tanto colaboradores mientras estuve esa década que he dicho antes viviendo en Ginebra. Y cada vez sigo teniendo nuevos amigos por todo el mundo. Y al decir por todo el mundo es porque soy de una profesión que tenemos reuniones internacionales y que cuando nos vemos, en ese caso con menor frecuencia, pero también regularmente en esas grandes reuniones internacionales, pues alguno siempre hace un comentario parecido a este.
¿Para qué se organizan estas reuniones? Bueno, pero para parte de que hablemos de física, para que los amigos que estamos repartidos por todo el mundo nos podamos juntar en algún sitio. ¿Qué querías ser de pequeño? ¿Qué quería ser de pequeño? Bueno, yo no he sido una de esas personas que desde pequeño tenían claro qué es lo que querían hacer en la vida. Tengo alguna anécdota, pero que es meramente anécdota y que no tiene que ver con digamos, mi deseo. Bueno, a veces he pensado que de los estudios, primaria y secundaria, había una materia que a mí siempre me fascinaba, que era la filosofía, por la capacidad de razonar. Es decir, aquellas historias que estaban asociadas con una lógica de razonamiento de todo aquello, había sido apasionante para mí, independientemente pues que por razones de que me sentía más atraído, pues bueno, pues acabé estudiando en el bachillerato la rama de ciencias y después algunas otras. Pero tengo que decir una cuestión. Yo incluso cuando terminé el bachillerato y lo que había de preuniversitario, un poco para ilustrar lo que he dicho antes, de que no tenía, digamos, eso que a veces se dice vocación desde el principio, ¿no? Yo tenía claro que quería hacer algo de ciencias, pero en aquella época existía un curso que se llamaba preuniversitario, que ahora no existe en los estudios, y el examen de entrada a la universidad, que ahora es lo que llaman la selectividad y todo eso, era una prueba de madurez. Y después de esa prueba de madurez entras en la universidad y dentro de ciencias había un curso que se llamaba el curso selectivo, que era común. Eso es increíble, porque visto hoy con la especialización de la gente, de que hay multitud de grados por todas partes, aquel selectivo era un selectivo, se llamaba de ciencias, que incluía curso obligatorio y que además había que aprobarlo todo antes de pasar a lo siguiente, que era común a matemáticas, física, química, biología, geología, medicina, farmacia, todas las ingenierías, arquitectura, es decir, todo lo que no eran humanidades en aquel momento, tenían que primero pasar ese curso selectivo. Y yo fui a ese curso selectivo aún sin saber qué carrera quería seguir. Lo digo por lo que he dicho antes, de que, bueno, uno va teniendo pasos en la vida que lo van modelando y no siempre desde el principio tiene claro lo que quiere hacer. Y lo van modelando, pues bueno, pues al principio había eso. Recuerdo la anécdota que quería contar, es cuando me has hecho esa pregunta, es que, digamos, con el cura Barceló, que se fue de Mutxamel en el año 55, yo era monaguillo. Y como tengo una voz de barítono y todo eso, pues entre los monaguillos yo era el que normalmente rezaba el rosario y cosas de ese tipo y tal, digamos, con la voz desde el púlpito pues un poco potente y que después, bueno, también se ha repetido, pues por ejemplo, pues en la lengua y literatura del bachiller, pues normalmente era mí. Después he hecho obras de teatro también durante el bachiller y bueno, vamos, me gustaba, digamos, un poco el estar activo frente a esas cosas. Y bueno, después resulta que, claro, empecé el bachiller en Alicante y nada, dejé lo de monaguillo, incluso también había empezado en la banda de música y bueno, ahí duré un poco más. Pero como en la iglesia pues tenía el protagonismo ese que estoy diciendo, recuerdo siempre, y que me lo ha recordado esta mujer, una excelente señora, María Tata, que bueno, vamos, la madre de Rafael y Vicente y de los estos, que bueno, me quería extraordinariamente. Una vez, y con ella lo recordé muchísimas veces, que me dijo, tú voldràs ser cura, no? I jo és dir, no, cura no, però almenys vis bé, almenys vis bé, ¿no? Eso. Pero bueno, esto es una anécdota. No es que tenía en mente ni ser cura ni ser obispo, no tenía esa en mente, era meramente que había, pues es una escolanía que además con el cura Barceló tuvo un protagonismo bastante grande para los juegos, para un coro y para muchas actividades que eran organizadas por él. Pero en fin, para ir a la pregunta que me has hecho,
bueno, no puedo definir que yo tuviera un objetivo claro desde el principio. Incluso cuando llegué a la universidad, en ese momento, la decisión de por qué estudié física tuvo también esa elección con lo que ocurrió en ese curso selectivo que digo, que tuve, bueno, pues una cierta orientación que, como pasa muchas veces, depende de cuáles son los profesores que tienes delante. ¿Tenías algún juguete preferido en la infancia? Juguete. Bueno, vamos a ver. Cuando yo era un infante, no teníamos mucha elección de juguetes en aquella época. Más que juguete, yo diría que lo que a mí me encantaba era que la bicicleta, que fue o cambiando o restaurándose con el tiempo, estuviera siempre disponible. Yo he sido una persona de bicicleta, entre otras razones porque me gustaba ir al campo. Mi tío Pepe, el hermano de mi madre, era agricultor y me gustaba ir a la estaca, y pues del pueblo a la estaca pues era bicicleta. Y bueno, pues ese ligamen con la bicicleta yo lo he tenido durante bastante tiempo. Ahora, vamos, no he sido ciclista ni muchísimo menos, pero sí, digamos, una afición por la bicicleta. Más que hablar de un juguete, yo hablaría de digamos, la bicicleta como un medio en el cual yo me sentía a gusto. ¿Cuál es tu comida preferida? Muchas y depende del país. Digamos, creo que efectivamente la gastronomía tiene mucho de ciencia, de arte, y la cocina es muy importante en cada país. Y claro, yo he vivido en un lugar durante bastante tiempo que tenía la influencia francesa, la parte suiza de influencia francesa. Y bueno, tengo que decir que desde el punto de vista digamos, de calidad de comidas, pues, y de bebidas también, pues bueno, yo muchas veces les he reconocido a mis amigos franceses que han sido muy buenos siempre. Sin embargo, siempre os he dicho cómo es posible que tengáis un café tan malo, siendo tan buenos en la comida y la bebida, ¿no? Y tal. Pero bueno, ya que estem en Mutxamel, y vamos, y en la zona de aquí, pues por hablar de los platos típicos de aquí, pues a mí me encanta el arroz a banda, un buen caldero, un buen caldero hace un arroz excelente, con el arroz a banda, y a mí el arroz a banda me encanta. ¿Con qué bebida lo acompañarías? Bueno, pues depende de cuál sea la comida que yo elija. Si he hablado del arroz a banda y con el pescado, pues de un buen albariño. Un restaurante que no sea de Mutxamel, ¿y con quién irías? Un restaurante que no sea de Mutxamel. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya que ha salido el tema de que yo paso parte de mi tiempo en Ginebra y lo sigo pasando, y que estuve viviendo allí pues casi una década, hay un restaurante en Ginebra que me encanta porque está muy cerca de la rada del lago de Ginebra y que se llama Chez Paul. Es un restaurante que efectivamente, sin pasar a ser un restaurante de estos que a veces llaman de los top, es de una calidad-precio para un lugar como Suiza, pues extraordinario. Y que bueno, aunque el restaurante en principio, pues teniendo ese calificativo de restaurante italiano, pues uno puede pensar que está destinado fundamentalmente a la pasta, no es así. Es un restaurante italiano, pero que tiene una variedad extraordinaria y que bueno, efectivamente vamos en muchas ocasiones a ese restaurante. ¿Cuál es tu signo del zodíaco? Oh, eso sí que está claro, Cáncer. ¿Tienes algún número favorito? También, eso también está muy claro, el 7. Una ciudad para vivir que no sea Mutxamel. Para vivir. Ya, yo distinguiría si es una ciudad para vivir o es una ciudad para visitar en el eso, porque, pues digamos, hay ciudades que a mí me han encantado visitarlas, pero que siempre he pensado, yo aquí no viviría.
O sea, si la pregunta es una para vivir, creo que donde vivo, vamos, me satisface. En Rocafort vivo en una casa, tengo algo alrededor y, bueno, pues también mis aficiones pues están también cubiertas pues, en esa vivienda. Digamos, he vivido ahí durante bastante tiempo y bueno, ya que me has dicho que no sea mucha más, pues elegiría el lugar que vivo ahora. Rocafort es un pueblo muy tranquilo, bien comunicado además, y a una distancia de una ciudad grande como Valencia muy asequible, porque está bien comunicado y que bueno, me gusta donde vivo. ¿Eres más de playa o de montaña? Bueno, en esto sí que no soy tan contundente como lo del 7, por ejemplo. Bueno, es evidente que siendo de Mutxamel, como soy, bueno, para mí yo era una persona de playa. Pero claro, después he vivido, digamos, durante mucho tiempo y seguido durante una década en un lugar con los Alpes a un lado del lago Lehmann y el Jura en el otro lado del lago Lehmann, y la montaña también ha sido un buen lugar. O sea que digamos, si recapitulo las dos cosas, pues yo diría que ahí yo no tengo una respuesta disyuntiva, o una cosa o la otra. Creo que con las dos me siento, digamos, cómodo, aunque no soy un fan ni de una ni de la otra, vamos, pero bueno, el tipo de vida que he tenido que llevar a lo largo de los desarrollos de mi profesión, pues han hecho que efectivamente comparta playa y montaña. ¿Un lugar para ir de vacaciones? Un lugar para ir de vacaciones que no sea Mutxamel, supongo. Pues yo ahí de nuevo hablaría un poco como lo del principio que he comentado. Yo no creo que, digamos, las vacaciones se disfrutan más yendo siempre al mismo lugar porque sea un lugar que te guste. Es decir, para mí las vacaciones, que en muchas ocasiones las he podido combinar con algún viaje profesional, por decirlo así, que sea alargado o lo que sea, creo que existen muchos sitios donde es muy interesante ir y pasar una temporada. Ahora, si se me pregunta que elija uno entre ellos, pues bueno, he vivido en Ginebra y yo diría que si hay un país extraordinario desde el punto de vista de bellezas naturales es Suiza. ¿Cuál es tu lugar preferido de Mutxamel? Mi lugar preferido de Mutxamel. Bueno, evidentemente, siempre cuando vengo paso por delante de la que era mi casa, enfrente de la iglesia, que además ahora se está restaurando en estos momentos. Después de, digamos, muchísimo tiempo que el ayuntamiento ha tardado para darme la licencia de obras. Ya se ve que yo efectivamente no hago la pelota, sino que efectivamente pues, me gusta hacer algún comentario con cierta sorna. Bueno, pues ese es un lugar, pero un lugar que, bueno, evidentemente ahora no voy, pero que de pequeño me fascinaba. Ya he dicho antes que yo fui monaguillo hasta los 10 años, hasta que empecé el bachiller y, bueno, pues ya tenía que ir a Alicante cada día y, bueno, todo eso. El bachiller de entonces empezaba a los 10 años y estuve yendo a Alicante pues desde los 10 a los 17. Pero hasta los 10 años que era monaguillo, a mí lo que me encantaba era que el cura Barceló me eligiera a mí para ir a la Casa del Conde en Peñacerrada. Era un lugar que me encantaba. En aquel momento la casa era realmente un palacio. Y los jardines eran extraordinarios. Estaba, bueno, pues en toda su plenitud. Y cuando venía la familia del conde, pues efectivamente, pues en aquella época pues había la tradición de que algún monaguillo iba allí con el cura para celebrar allí mismo pues la misa o esto. Y bueno, si tengo un recuerdo de esa época, yo digamos anterior a los 10 años, no estoy hablando de mi juventud, sino de mi infancia, yo diría que
que digamos el palacio que me fascinaba en Mutxamel era la casa del conde en Peñacerrada. La casa y los jardines, vamos. ¿Cuál es tu animal preferido? Animal. Prefiero hablar de árboles, ¿es posible? Sí, claro. Bueno, yo siempre digo que los árboles tienen una gran ventaja sobre los animales. Y es que cuando vuelves siguen estando allí. Y bueno, pues efectivamente mi árbol preferido... Yo tengo una cierta componente, no sé si viene por la parte de mi madre, desde luego, por la parte de mi padre no, que no eran agricultores, pero por la parte de mi madre eran agricultores. Y yo siempre he tenido una cierta fascinación por la agricultura, que es creativa. Así como he dicho antes que la cocina también. Hay muchas cosas creativas en los trabajos de la gente, cuando se toma con eso. Y bueno, pues estando mucho miel, evidentemente, y de la época que yo, digamos, estuve viviendo aquí, pues el almendro era el árbol por antonomasia. Siempre cuento además la misma anécdota, que mi mujer, María Victoria, que es también de Mutxamel, y a mis hijos y nietos, ya se lo he contado, tengo 2 hijos y 4 nietos de momento. Hijos sí que se acabaron, nietos no lo sé, eso ya no depende de mí. ¿Cuántos podrá haber? Pero de momento, y que le he contado en muchas ocasiones, es que cuando me casé con María Victoria y bueno, pues estuvimos por ahí fuera, eso era en un mes de julio, en el año 1970, a la vuelta del viaje de novios, me llamaba de todo eso. En aquellos momentos no había los medios de comunicación que hay ahora, estoy hablando de 1970, el siglo XX. Y faltaban aún 30 años para que se terminara el siglo XX. Y bueno, recibí un telegrama de mi padre. Y el telegrama, después de bueno, un par de semanas o 3 de habernos casado, decía lo siguiente: la almendra os espera, nada más. ¿Tienes algún hobby? Sí. Bueno, yo diría que el más importante es la música. A mí la música me ha fascinado siempre. Creo que es una actividad, antes he hablado, creativas de todo tipo, pero además de una belleza extraordinaria. Y efectivamente, vamos, ya yo fui miembro de la banda de música de Mutxamel, bueno, un poco más que de Monaguillo, pero también después de no recuerdo si los 12, 13, 14 años ya, cuando empecé, no los primeros estudios de bachiller Alicante, que los seguí manteniendo, pero a partir de un cierto momento lo tuve que dejar. Pero digamos, la música, yo creo que si tengo que hablar de un hobby es el mío número 1. Antes he comentado que me gusta la agricultura también, pero digamos no a nivel de un hobby constante, sino pues eso, que me gusta el campo, me gusta en particular los árboles y las plantas, en general. Pero digamos, si tengo que hablar de un hobby, yo diría que la música. ¿Un libro que me recomendarías? Un libro. Bueno, también en esto de otras, como he dicho en algunas otras cosas, no sé si tengo que hablar de un libro, hablaría de bastantes y de distintas orientaciones, desde novela, ensayos y bueno, y otros que serían profesionales, pero bueno, de estos no voy a hablar. Y de los ensayos quizá tampoco, porque también han tenido que ver muchas veces los ensayos con aquella afición que yo he dicho de pequeño, de por la filosofía y cosas de ese tipo. Bueno, si nos centramos en novela, para mí, en digamos, literatura moderna, para mí el mejor novelista de tiempos modernos ha sido Gabriel García Márquez. Y 100 años de soledad creo que es una obra maestra. Tuvo el premio Nobel, pero bueno, es independiente de Nobel o no Nobel, que también depende de muchas circunstancias. Creo que cuando leí esa novela de García Márquez realmente pensé, esto es una gran obra maestra. ¿Una película? Eso sí que lo tengo muy claro. Eso para mí es
ha sido la película número 1 en la historia del cine, Casablanca. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, que supongo que los jóvenes no saben de lo que estoy hablando, o a lo mejor sí, porque digamos, se repone de vez en cuando esa película. Ellos se lo pierden, ¿no? Y bueno, esa película no hay que perdérsela, independientemente de la edad que tenga uno. Y bueno, yo la he visto no solamente por primera vez cuando era joven, sino muchísimas más veces. Es, digamos, yo diría que fantástica. Y la interpretación de Humphrey Bogart y de Ingrid Bergman y la emoción de lo que significa, bueno, pues en la Casablanca de aquel momento, en la época de la dominancia nazi, y ver a jóvenes que hoy diríamos, pues bueno, que sería algo increíble para ser rechazado, emocionados, digamos, con la ideología nazi. Bueno, eso digamos es una película para ver. ¿Tienes algún grupo o cantante favorito? Bueno, yo soy de la generación que soy y está claro la respuesta. Creo que todos los de mi generación tenemos claro que quienes han sido de la música pop, el número 1 son los Beatles. Son de mi época, digamos. Y creo que no ha habido otro grupo que haya tenido, no solamente por digamos, calidad musical, sino por revolución social también, al mismo tiempo que eso. Es decir, en eso también yo diría que de música moderna, pues efectivamente los Beatles son el grupo preferido. Si te tuvieras que quedar solo con una canción. Bueno, una canción. Bueno, esto sí que no lo tengo tan claro. Pero, bueno, vamos a ver. Jo diria una en valencià, perquè, bueno, va ser un símbol en algun moment per part d'un valencià, que és El vent, de Raimon. El vent, pues, l'he encantada tantes vegades que inclús en els meus amics de Mutxamel també. Per exemple, en Salvador el Bombet, pues és una cançó que sempre hem repetit moltes vegades. En castellano depende de qué tipo de canción hablemos. Si hablamos pues, de canciones, vamos a llamarlas ligeras, ¿no? De música moderna, una canción que, un primo mío siempre con la guitarra, que es, José Juan Bernabéu, que sempre està aquí per festes, viu en Sant Joan, però bueno, és fill de Pepe el Salsero, ¿no? Y él siempre me rara la guitarra con esa porque sabe que me encanta cantarla, que es, bueno, una canción pues que por la razón que sea pues quedó en mí esto, es Pequeña Flor, que bueno, la cantaba en algún momento, ahora no sé si se canta siquiera, que es José Guardiola, la de Pequeña Flor. Me encantaría, es una miqueta del vent o un poco de esta canción, Pequeña Flor. En fi, per la meva veu més seria el vent. El vent, la cara al vent, el cor al vent i els ulls al vent, en dona el vent del món. I tots plens de nit, mirant la llum, mirant la pau. Bueno. Muy bien. ¿Tienes algún deporte preferido? Vamos a ver. ¿Que practique ahora? No. No he sido gran deportista. Como deporte que me gusta contemplar, si es de calidad, es el fútbol, claramente. Y bueno, la verdad es que ha sido de siempre, porque de pequeño yo me coleccionaba cromos, que ahora no sé si eso existe, pero cromos de los jugadores de fútbol y bueno, nos los intercambiábamos porque nos faltaba de esto y de lo otro y tal, pero vamos, el fútbol, si es un fútbol de calidad, por ejemplo el del Barça de hace unos años, pues a mí siempre me ha encantado. ¿Cuál es tu color favorito? Color.
Bueno, aquí es como en otras respuestas que he dado a otros temas, no creo tener un color que yo diga por ahí voy. Probablemente, si se me dice de elegir uno, porque además tiene muchas connotaciones positivas en todos los sentidos, porque es el de dejar paso, el de que la naturaleza es adecuada, pues diría el verde. Pero no porque sea como color el que prefiero. Digamos, yo creo que soy de todo el espectro electromagnético y no solamente del espectro visible, con los colores, pero bueno, digamos el verde, ¿vale? Una estación del año. Bueno, eso sí lo tengo claro. Yo soy más de equinoccios, primavera y otoño, que de los extremos, que de los solsticios. No me gusta demasiado ni mucho calor ni mucho frío. Y prefiero la primavera, evidentemente. La tortilla de patatas con o sin cebolla. Con o sin cebolla, no tiene color. Con cebolla, seguro. Seguro la tortilla de patatas con cebolla. ¿Hay algo que te da miedo o asco? Vamos a ver. Algo que, digamos, no me gusta. No sé si la palabra es miedo o asco, pero que no me gusta es que creo que, por desgracia, ya que estamos hablando de la palabra miedo, en cierto sentido el temor, yo diría más bien temor ahí en ese caso. Por desgracia, los avances en bienestar social, en tecnologías, en medios de comunicación, en la vida del sillón bol, como le digo yo muchas veces, no está haciendo que el ser humano sea más tolerante, sino más bien todo lo contrario. Es decir, hay un temor que a mí me da, por decirlo así, digamos, un poco de repugnancia incluso, y es la falta de tolerancia de muchos sectores en la especie humana. Y además, vamos, lo he ilustrado a muchos de mis amigos, seguro, como además me voy haciendo mayor y ya se sabe que los vejetes, pues, determinadas ideas las repetimos más de una vez. Yo siempre he dicho que es curioso que siga habiendo guerras en el siglo XXI. Y en el siglo XX han sido las peores de la historia de la humanidad. Las guerras. Y todo es, por eso que digo, falta de tolerancia. De darse cuenta que podemos convivir, incluso ser amigos, ya que hemos hablado de la amistad, de gente con la que puedes no estar de acuerdo en muchas cosas. Que para ser amigo de alguien no hace falta que efectivamente tú compartas todo. Tienes que darte cuenta que hay gente que piensa distinto que tú y hay que ser tolerante. Y el ejemplo que pongo siempre es que sigue habiendo guerras y algunas son guerras de religión en el siglo XXI. Y hace 1000 años, Toledo, que durante centenares de años, porque claro, los jóvenes cuando estudian la Edad Media española hablan de la Reconquista, como si hubiera 800 años de guerras. La Reconquista fue, pues, un periodo de avances y retrocesos durante 800 años entre distintos sectores, vamos a llamarlo así, de la población, que tenían no solamente, pues dependiendo, pues en un caso de los reinos cristianos y en otros de los reinos árabes, sino que efectivamente tenían prácticas y religiones distintas. Toledo, hace 1000 años, y yo lo pongo que debería ser puesto como modelo para la humanidad, en el mismo sitio, Toledo, y en la misma época, había y convivían una catedral, una mezquita y una sinagoga. Las tres son de la misma época, en el mismo sitio. Hace 1000 años eran más tolerantes de lo que en muchas ocasiones se da en el momento actual. Si hay algo que realmente a mí me da temor de la sociedad
humana es precisamente esa falta de tolerancia. Si pudieras elegir un superpoder. Superpoder. Bueno, depende del significado que se le dé a la palabra superpoder. Yo diría que el mejor superpoder es precisamente lo que estoy diciendo, el más tolerante. ¿Tienes alguna manía confesable? Confesable. Bueno, los que me conocen, digamos, por reuniones y todo, o por otras ocasiones saben, también desde el punto de vista científico, pero también sobre temas sociales o de otros aspectos. Me gusta debatir. Yo creo que es una manía que la tengo de siempre, que incluso a veces para defender una postura que no es la que yo tengo, sino meramente si estamos en una reunión y veo que todo el mundo más o menos pensamos lo mismo, por eso que decía, ¿no? Tener amigos que puede ser que pienses de manera distinta y entonces el debate es más natural. Pero si resulta que en algún tema resulta que todos coincidimos bastante, yo para que la cosa no decaiga, porque si no entonces no tiene ningún interés, me pongo a defender, digamos, un cierto aspecto complementario, por lo menos, si no opuesto, para que haya un cierto debate. Me gusta debatir, vamos, me gusta arguir, me gusta, pues eso, tener... No sé si eso es una manía, o sí, yo diría que es una manía, porque en muchas ocasiones incluso, pues digamos, intervengo en un momento que a lo mejor no es el más oportuno, precisamente porque me gusta... Bueno, mi padre ya lo decía, que había mi padre era maestro, bueno, digamos, extraordinario, no por lo que yo pueda decir, que soy su hijo, sino por la huella que dejó en muchos aspectos, como maestro de la escuela parroquial, en Muchamal. Y después, bueno, pues en la Escuela Nacional. Y él siempre decía que había un verbo que, digamos, no sé si en aquellos momentos estaba ya admitido por la Real Academia, pero que le encantaba, y era incordiar. Es decir, pues bueno, ese debatir que yo estoy diciendo es muchas veces que, pues para que no parezca que es que aquí todos pensamos igual, sino por lo que decía antes de la tolerancia, pues me gusta pues un cierto incordio, debatir, incordiar un poco, sí. ¿Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Reyes? Nochebuena, Navidad, bueno, ahí está claro, Nochebuena. ¿Por qué? Porque hasta tal punto está claro que es por Nochebuena que en Muchamal, en la casa que tengo, en el campo, donde he dicho yo que de pequeño iba, pues me hice una casa cuando volví de Ginebra, después de eso ya cuando volví a España, y bueno, cuando vengo vivo allí, ahora con mi mujer, pero también con los hijos, cuando los hijos eran para estar aún con los padres. Y efectivamente en esa casa, que tiene una chimenea además grande, pues nos juntamos todos el día de Nochebuena, vivan donde vivan. Y mi hermana, que vive, mi hermana Mari Carmen, pues efectivamente también se junta. Es decir, la reunión familiar típica que tenemos, entre todos nos reunimos, digamos, en muchas otras ocasiones, pero la digamos de juntarnos, pues, bueno, en ocasiones hemos ido también, y la familia de mi mujer también, hemos ido de 15 a 20 personas para Nochebuena. ¿Cuál es la página web que más visitas? La página web. Bueno, no llevo una estadística, pero yo diría que la página web del centro donde se inventó la web, que no sé si la gente lo sabe, pero la web se inventó en un centro de investigación de física fundamental, el CER de Ginebra, en el año 94, donde, aunque el CER se dedique al avance del conocimiento en física fundamental, la libertad de, por decirlo así, de razonamiento, la libertad de poder plantearse nuevos problemas, pues hizo que bueno, fue en el CER, que en principio la informática para el CER es una cuestión de medio, no de finalidad, ¿no? Sino como un medio,
pues pasó que el CER se iba haciendo grande, que en algún momento, pues en una discusión en una punta del CER necesitabas datos que resulta que los tenías en el despacho en la otra punta, y bueno, pues 2 personas, los inventores de la web, se plantearon, ¿y yo por qué tengo ahora que volver a mi despacho para tener esa información? La web ha sido, creo yo, que desde el punto de vista de método de información, la gran revolución social, porque desde el punto de vista de los nuevos medios de información, pues es como las bibliotecas. Existía ya las redes existían pues desde los años 80, empezaron. Vamos, yo durante unos años, cuando yo volví a España del CER de los finales de los 70, pero me tocó, digamos unos 10 años más tarde, pues ya me dieron una responsabilidad que era coordinar un programa de investigación en el país, en un momento en que había mucha euforia, porque aunque el nivel fuera más bajo que en el momento actual, pues la pendiente era positiva, y el ánimo siempre tiene que ver con cuál es la pendiente, de si efectivamente ves que eso va hacia adelante. Y bueno, pues en aquel momento, que el ministro de Educación y Ciencia entonces era Javier Solana, y el responsable de toda el área de investigación en el ministerio era Juan Rojo, que bueno, coincido con él ahora aún en la academia, con Javier no tanto, porque ya después, Javier ya se dedicó a la política, siempre es también físico, Javier Solana, pero se dedicó no solo a la política, sino incluso a ser el jefe de la OTAN y cosas de ese tipo. Y aunque somos grandes amigos porque coincidimos en la oposición, en la física del estado sólido y yo la física de esto. Bueno, pues en aquella época yo era coordinador, digamos responsable, vamos a llamarlo así, hasta en cierto sentido, de digamos la física que tenía que ver con partículas, que era muy importante porque, claro, España había entrado en el CER, en este Laboratorio Europeo de Física Particular, en el año 83. Y como había entrado ahí, pues había que, y por lo tanto tienes que pagar. En estos momentos, pues los países miembros del CER son 23 países, y los que no son europeos, toda Europa, vamos. Y toda Europa actual. Incluyendo por Europa no solo la Unión Europea, sino países en Europa que no son de la Unión Europea. Y bueno, si en algún momento tuviera ocasión de hablar del CER, bueno, pues eso en otra ocasión, no hoy mismo. Bueno, pues diría lo que ha significado desde el punto de vista de organización de la ciencia a nivel mundial, porque ahora no solamente los Estados miembros son países europeos, sino que Estados Unidos, la actual Rusia o Japón o China son observadores. Bueno, pues de ahí efectivamente con esa libertad intelectual, vamos a llamarle así, se planteó este problema y así nació la web. Y quiero señalar un punto, porque creo que también tiene que ver con lo que decía un poco de digamos, la evolución de la sociedad, digamos, en las últimas décadas. No digo ya el siglo XXI, porque no parezca que es que fue en el año 2000 donde cambió todo, pero bueno, una cierta evolución. El CER era perfectamente consciente de lo que significaba inventar la web, de que eso era una revolución social, donde tener acceso a la información no hace falta que te la envíen de un sitio a otro. Como he dicho yo, las redes existían, pero las redes se iban saturando, porque claro, la cantidad de información la pones en la red y encima todo lo que es spam, todo lo que es basura, pues bueno, eso se satura. La web es el método, artículo determinado, de efectivamente obtener esa información sin tener que enviártela. Eres tú el que accedes a ella. Está depositada en un sitio. Y eso ocurrió en el CER, y el CER era perfectamente consciente de lo que eso iba a significar. Y mucha gente pregunta, ¿por el CER por qué no lo patentó? Y ahora cada vez que uno le da la tecla, aunque sea 1 céntimo de euro, el CER ya estaría financiado per in secula seculorum, por los siglos de los siglos. Bueno, pues ya que estoy aquí hoy,
Voy a dar un ejemplo que creo que debería ser seguido. Por ejemplo, ahora por las multinacionales de las vacunas, por decir algo. Porque en Europa estamos evolucionando bien, pero ¿qué está pasando en África? ¿Por qué no llegan las vacunas allá? Es decir, están patentadas. El CER inventó un concepto que, por desgracia, no se ha seguido en esta sociedad muy a menudo, y es el concepto de una patente pública. Parece una contradicción, porque una patente parece que es algo que, bueno, que es para que quede claro que es tuyo, que por lo tanto los que van a utilizarlo pues tienen que pasar por ti. Hoy, por ejemplo, pues hay que pasar por las farmacéuticas para poder obtener las vacunas. Bueno, pues una patente pública, ese concepto que después de mucha discusión en el CER, yo, como he dicho, aunque ya estaba en España desde hacía, pues, eso era el año 94, o sea, pero ya he dicho que el 20% del tiempo lo sigo pasando en el CER, y yo sé esa discusión que hubo. Y bueno, al final se llegó jurídicamente a ese concepto. ¿Qué es una patente pública? Una patente pública es patente de que se te reconoce la propiedad intelectual. Es decir, nadie va a discutir que tú lo has inventado. Pero eso se pone a disposición de la sociedad. Bueno, es verdad que no tenía más remedio el CER que hacerlo así, porque el CER conceptualmente fue creado en el año 54, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando grandes científicos, y yo diría que políticos científicos también, pongamos a políticos también, que se dedicaban a la política científica, se dieron cuenta que después del desgarro de la Segunda Guerra Mundial, en ciencia Europa no iba a ser nada compitiendo con Estados Unidos en aquel momento, o con la extinta URSS. La URSS cayó, digamos, después, alrededor del año 90, pero que no esto, y había que crear el CER. Pero como entonces el peligro era, pues eso, que los países europeos habían estado en guerra en toda su historia, unos contra otros. Era cuestión de unirse en ciencia. Estoy hablando del año 54, no existía ni siquiera el Tratado del Carbón ni del Acero. Es decir, la primera idea de Europa fue precisamente en ciencia. Mucho antes que, no ya económica, ni de, cuando se hablaba del mercado común, aún con los eso, no, ni siquiera el Tratado del Carbón y del Acero, que fue en el año 59, ya a finales de esa década. Y en los estatutos del CER está prohibido que cualquier desarrollo, invento, descubrimiento se mantenga secreto. Y por lo tanto había que buscarle una solución. Bueno, pues ya que me has hecho la pregunta de qué web, creo que la gente debe saber que la web se inventó en un centro de ciencia fundamental. No, digamos, por digamos, la IBM o las grandes multinacionales digamos, de las comunicaciones actuales. Creo que en eso también es un orgullo. Y es un ejemplo que, por desgracia, en la sociedad actual no se ha seguido muchas veces. Una patente pública. Sí, que nadie discuta que tú eres el autor, pero que el beneficio sea para todos. Vamos con las preguntas de Muchamel. ¿Qué recuerdos tiene del Muchamel de su juventud? ¿Qué recuerdos tengo? Bueno, como he dicho antes, yo viví en Muchamel hasta los 17 años seguidos, claro. Después he vivido, como he dicho, en ese triángulo que he hablado al principio, pues, pero no de manera seguida, pero hasta los 17 años, cuando fui a la universidad en Valencia, pues viví seguido. Y yo creo que si hay algo que me marcó, y digamos en alguna presentación reciente, pues ha salido eso, fue que, claro, desde los 10 años, con el bachiller elemental de entonces, hasta los 17 con el preuniversitario que he hablado antes, son 7 años, era el tranvía número 4, que era un símbolo de Muchamel. El tranvía número 4 de Alicante a Muchamel. Y bueno, eran muchas horas, porque el viaje era 1 hora.
con ese tranvía. Y 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde todos los días marcó. No solamente por el tiempo, sino también porque era ocasión de hacer muchas amistades en el tranvía con tanto tiempo allí. O de repasarse las lecciones, eso es otra. ¿Qué siente un muchamelero que vive fuera cuando vuelve a su tierra? Bueno, vamos a ver. Yo cuando vuelvo a Muchamel, digamos, como digamos he vuelto de manera regular, como he dicho antes, en ese triángulo. Tengo aquí la familia. Mi mujer también es de Muchamel. Y bueno, y los amigos de la infancia, pues hemos seguido siendo amigos hasta la senectud, por llamarlo de alguna manera. Para mí, volver a Muchamel no es recuerdo, sino, digamos, es mi lugar, es mi casa, es el sitio, bueno, donde efectivamente me siento a gusto. Y bueno, pues efectivamente, cuando vuelvo, pues por multitud de ocasiones, antes he hablado de la Nochebuena que la celebramos aquí, o de las comidas con los amigos y las tertulias, o bueno, también citarlo, les festes de moros y cristianos. Festes de moros y cristianos, hombre, no me gusta decir mentiras y por lo tanto alguna a lo largo de mi vida pues sí que me la he perdido, pero yo creo que desde los 12 años que empecé a salir en les festes hasta el momento actual, yo creo que me he perdido pocas. Y bueno, pues creo que efectivamente pues me siento a gusto, es mi casa, es mi lugar, es donde, bueno, y además, pues esta mañana cuando estaba por aquí, pues claro, me encuentro por la calle a uno, Pepe, que no te recordes, che, tal, algunos sí, claro, con la gente joven, pues ya ni ellos me conocen a mí, ni yo a ellos, pero bueno, algunos sí, algunos digo, Pepe, yo soy el fill de tal, bueno, o sea, te sientes en casa. ¿Qué supone para usted que este centro social donde nos encontramos lleve su nombre? Bueno, creo que lo primero que tengo que decir es que es un honor que me hizo el Ayuntamiento de Muchamel dándole mi nombre a este centro. Claro, evidentemente tiene una componente también de orgullo, pero yo le pondría más a eso y agradeceré siempre al pueblo de Muchamel, bueno, pues que haya tenido ese detalle conmigo, que bueno, se podría tener con muchas personas, con muchas otras personas. Y bueno, un centro social, creo que cuando he estado aquí en este centro, en alguna ocasión lo he dicho, digamos, las características que se le piden a un centro social son características que son propias de países, digamos, muy avanzados. Es decir, donde efectivamente hay un lugar donde, lo dice el nombre, centro social, donde efectivamente diversas actividades de distinta repercusión social pues tienen que estar abiertas al pueblo. Y claro, he dicho que eso es propio de sociedades avanzadas, lo cual demuestra que efectivamente el meu poble és una societat avançada. Y moltes gràcies per ese honor que he comentat. ¿Qué cree que es lo mejor de Muchamel y sus gentes? Y a su vez, ¿en qué cree que Muchamel debe mejorar? Bueno, antes he hablado de la tolerancia. Y yo estoy orgulloso de que mi pueblo siempre ha mostrado que es un pueblo tolerante, abierto, digamos, recibiendo al de fuera como algo propio, como uno más. Bueno, ya que estamos hablando de eso, en el año 92, la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento también me dieron el honor de que hiciera el pregón de fiestas ese año. En el año 92 se sabe que era un año simbólico de muchas cosas en España, con los Juegos Olímpicos y digamos, otras actividades también importantes en el mismo año. Y bueno, pues ese año efectivamente me dieron el honor de que hiciera el pregón. Y hubo un tema que yo comenté, claro, estaba relacionado con las fiestas, que bueno, pone junto lo de las festes de moros y cristianos y lo que yo digo de las características de la gente
de Mutxamel, de ser abiertos y de recibir al de fuera. Les festes de moros en Mutxamel, claro, digamos ahora, ha cambiado el espectro social en el pueblo, pero en aquellos momentos había habido, desde los años 60-70, bastante inmigración en el pueblo de otras partes de España. Y es increíble cómo, pues, seguramente a través de las fiestas, pero era propio del carácter del pueblo, pues efectivamente estas personas se integraban inmediatamente en el pueblo. La integración esa de la que estoy hablando, pues es una señal de tolerancia. Y bueno, y hay otra muy importante, y también, ya que estamos hablando de fiestas y de aquel pregón, ¿no? Aquello me lo han recordado muchas veces, pues, mujeres del pueblo. Yo creo que Mutxamel fue el primer pueblo con fiestas de moros y cristianos que integró a la mujer como una parte esencial de las fiestas. Cuando yo era pequeño, la mujer era accesoria en las fiestas. Había unas cantineras que iban con la bandera de delante y punto. Si alguna mujer estaba interesada en salir, se vestía de hombre, digámoslo así, para salir en las fiestas. Pero la incorporación de la mujer, de pleno en las fiestas, desde los años 60, cuando no digamos ya en Alcoy, que siguen discutiendo sobre este tema, pero incluso en pueblos de tanta tradición en moros y cristianos como Villena, Ibi y otros de la provincia de Alicante. Bueno, como se sabe, moros y cristianos es característico de la provincia de Alicante, con dos excepciones. Históricamente, ahora ya se ha extendido a otros, que era Ontenient, en la provincia de Valencia, por el norte, y Caravaca, en la provincia de Murcia, por el sur. Todos los demás pueblos eran todos de la provincia de Alicante, con eso. Y bueno, la incorporación de la mujer a la fiesta fue realmente en Mutxamel donde empezó, sin discusión. De tal manera que, como es evidente ahora, en cualquier año, pues bueno, hay más mujeres que hombres, efectivamente, interviniendo. Y quienes llevan las comparsas ahora desde el punto de vista de coordinar y presidencias y secretarías, y eso porque lo hacen mucho mejor, pues son las mujeres. En su profesión tiene decenas de premios y reconocimientos. Vale. ¿Sigue teniendo... Mucha gente los tiene, ¿no? Bueno, ¿sigue teniendo la misma pasión por aprender e investigar? Bueno, eso, independientemente de premios o de distinciones o de todo eso. Bueno, yo diría que aparte de aprender e investigar, una de las razones por las cuales yo me volví a España, aparte de, bueno, es natural, cuando me preguntaban, pero ¿tú vas a seguir en el CER para siempre y tal? Y yo decía, bueno, de momento, bueno, aún no tenía 30 años, pues de momento estoy bien. Pero una de las razones tiene que ver con la docencia. No solamente enseñar a investigar, sino también con la docencia. Digamos, yo creo que lo de aprender se aprende mucho más cuando lo tienes que explicar. Y para mí la docencia ha sido una componente complementaria a la investigación, donde siempre he dicho que si tengo que poner una por delante por la otra sería difícil. Digamos, docencia, no solo por eso digo que he corregido un poco el punto, perdón, porque quiero incluir docencia en ese aspecto. No solamente docencia del curso reglado de la licenciatura en la universidad, sino también la docencia de formar investigadores. Digamos, pues eso, lo que nosotros seguimos llamando estudiantes a los que están trabajando en la tesis doctoral, por ejemplo. Bueno, ahora existen los másteres, antes era lo que se llamaba el segundo grado, y el tercer grado era la tesis doctoral, en eso. Y bueno, y ese aspecto de formación es muy importante. Vamos a ver, yo creo que, no sé si contar una anécdota que me viene a la cabeza, ¿no? En ese sentido, que como he dicho antes, pues yo sigo yendo al CER, en una colaboración. Claro, por mi edad oficialmente yo estoy jubilado, pero la universidad, después de jubilado, es decir, estar en pensión, llamémoslo así, existe una figura que es la de profesor emérito, que digamos, si digamos, bueno, pues pasas una cierta selección
digamos, no solamente por tu carrera científica, sino también condiciones físicas y mentales, ¿no? Uno llega a una edad y puede que ya no depende de él el tener esa curiosidad, sino porque ni la mente o el cuerpo o las dos no funcionan. Pero si la carrera científica pues ha sido exitosa, si el resto y tal, bueno, existe una figura que se llama la de profesor emérito. Y yo soy profesor emérito de la universidad, que significa que, aunque estoy jubilado, no estoy retirado. El castellano, el valencià també, existís. Y por eso ahora va a venir lo de la anécdota que digo. Tiene un punto importante, y es que distingue una palabra de la otra. Cuando voy al CER cada verano, un amigo inglés, bueno, inglés, no sé si es inglés o galés o escocés, pero vamos, te habla, bueno, es profesor de Oxford, pero siendo profesor de Oxford puede que no sea, pero vamos, es de habla inglesa. Siempre, cuando me ve los veranos, normalmente digo los veranos porque es el periodo en que voy seguido. El CER es también, no solamente centro de excelencia y todo eso, sino punto de encuentro de los científicos que colaboramos allí, pero que no estamos seguidos allí. Es punto de encuentro. Cuando me ve, siempre me dice lo mismo. Pepe, when do you retire? ¿Cuándo te retiras? Y bueno, ya se ha convertido en una rutina que yo le contesto lo mismo siempre. Es que el inglés es un idioma muy pobre, porque solo tenéis la palabra retiro, retirement, para eso. Los españoles tenemos, bueno, pues lenguas, en particular el castellano, ya que estoy hablando en castellano, donde distinguimos estar jubilado de estar retirado. Uno puede estar en pensión, pero sigue estando activo por las razones que sea. Por ejemplo, pues en mi caso con esa condición de profesor emérito. Y bueno, y ahora el incordio ese que digo yo, que viene de la palabra de mi padre, del maestro, que le gustaba incordiar, y añado, bueno, además yo es que soy de un país en que hay mucha gente retirada incluso antes de jubilada. Podría... Esto es anecdotario, solamente, para que no sea todo tan serio. Vamos. ¿Podría intentar explicarnos brevemente y con un lenguaje que logremos entender en qué han consistido sus investigaciones? Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo? ¿Un par de minutos? Por ejemplo. Un par de minutos, venga, porque esto depende del tiempo que se me dé, claro. Bueno, vamos a ver, en un par de minutos. A ver, si son 3, pues a lo mejor un par no significa necesariamente 2. Llegamos a 3. Bueno, un par además en todas las lenguas significa, pues bueno, del orden de, más o menos. Vamos a ver, yo efectivamente soy físico. Hice una tesis doctoral en el campo que se llama de física de partículas. Leí la tesis doctoral en el año 70. Y creo que he sido afortunado en mi profesión porque la física, ahora diré lo que es la física de partículas, ese campo de investigación ha tenido la edad de oro precisamente en esas décadas a partir de los años 70. Quiere decir que yo he vivido cómo ha crecido ese campo y a dónde ha llegado. Bueno, ¿qué es ese campo, el de la física de partículas? Consiste en preguntarse de qué están hechas las cosas. Efectivamente, pues depende quién haga la pregunta, pues dirá, bueno, pues están hechas pues, de piedras, de tierra, de fuego, bueno, ya lo decían los griegos, esos elementos. O después, los químicos cuando empezaron, pues dirían los elementos pues son hidrógeno, oxígeno, etc. Bueno, hoy día los átomos no son los elementos, digamos, indivisibles. El tamaño típico de un átomo, bueno, voy a ver si consigo explicar para que se entienda. Si ponemos la escala nuestra, 1 metro, en escala de distancias, pues el típico tamaño de un átomo es 0,10 ceros y un 1 después de 10 ceros.
¿De acuerdo? Eso, digamos, si digamos alguno que conoce un poco la nomenclatura matemática, se llama pues una potencia menos 10, de 10. Se dice muchas veces orden de magnitud, pero es igual para todo el mundo. Es, digamos, un 0.10 ceros y entonces viene el 1. ¿De acuerdo? Eso es el tamaño del átomo. Ahí se había llegado a principios del siglo XX. Y la física de preguntarse de qué están hechas las cosas, pues a partir del siglo XX se convirtió en física subatómica, que quiere decir por debajo del átomo. Hoy día, siguiendo ese camino, pues se descubrieron a los albores del siglo XX que había electrones dentro del átomo, que habían núcleos, que habían protones, que habían neutrones. Hoy día hemos llegado a explorar distancias en esa física de preguntarse de qué están hechas las cosas para saber esos constituyentes, lo más elemental que existe, hasta, en la misma manera que he dicho antes, hasta 10 elevado a menos 19. 10 elevado a menos 19 significa si el átomo es 0.0010 ceros hasta el 1, pues es 19 ceros hasta el 1. Hoy día tenemos nuestra propia física de partículas elementales. No digo que esto sea definitivo, pero bueno, hasta esa distancia que hemos explorado, hoy día tenemos nuestros propios constituyentes elementales, que son muy poquitos, cosa que indica que seguramente estamos en el buen camino, porque claro, los químicos tienen del orden de 100, creo que van por los 118 elementos. Nosotros hablamos de 6 elementos, y además de 2 categorías distintas. 3 y 3. Bueno, el número 3 es de esos que dicen que es mágico, ¿no? Bueno, pues efectivamente hay cierta magicidad digamos, en la física de partículas actual. Pero después está otra pregunta, que por razones que en este tiempo no puedo explicar, pues ha llegado a ser importantísima, que es cuáles son los constituyentes que había en el universo primitivo. Porque claro, hoy día en el universo actual pues tenemos el planeta Tierra, tenemos el sistema solar, tenemos galaxias, tenemos estrellas, tenemos objetos, digamos, muy compactos y macroscópicos. Pero en el principio del universo la materia no era como es ahora. Y resulta que esa física de las partículas elementales con lo que conecta es en cómo era la materia y los constituyentes, de qué estaba hecho el mundo al principio de su existencia. Y bueno, y resulta que para explorar eso, pues en la cosmología observacional, no la cosmología de creencias, digamos, o incluso de filosofía. Cuando yo era estudiante de bachiller, la cosmología estaba en la filosofía. Pero desde los años 30 del siglo XX la cosmología es física, cosmofísica. Y bueno, esa cosmología de los primeros instantes del universo conecta con eso. Y para llegar a ella tenemos que irnos a distancias, a observar distancias, justo todo lo contrario, el otro extremo. 10 elevado a más 25 metros. Es decir, un 1 seguido de 25 ceros y entonces el punto. O sea, el punto al final. 10 elevado a más 25 metros. Bueno, esto para mí es apasionante. Y una gran unificación y síntesis de la ciencia. Es lo que en algún lenguaje, que si algún día tengo ocasión, digamos, de explicar a las personas que puedan leer, digamos, esta pequeña exposición que he hecho, pues es la unificación más impresionante. Las dos fronteras en la escala de distancia resulta que son la misma física. Y cuando digo de qué están hechas las cosas que he dicho antes, pues ahora diría de qué está hecho el mundo o de qué está hecho el universo. Y es el otro extremo. Resulta que las pequeñas distancias y las mayores distancias, las dos fronteras, están conectadas. A eso me dedico.
¿Qué pregunta no te hemos hecho y te hubiera gustado contestar? ¿Qué pregunta me habría hecho yo mismo? Por ejemplo. O dices... Bueno, vamos a ver. Me ha faltado que me Vamos a preguntaras ver, yo creo que en esta conversación todas las preguntas han sido muy amables. ¿No? Como he dicho antes, yo soy una persona que me gusta debatir, incordiar, tener un puntito de... Bueno, que no todos sean pebreres dulces, que hagin ditets, no sé, el ditet de mucha más, algo picante, ¿no? Una cierta cosa picante. Bueno, estoy pensando que con esa filosofía mía de que me gusta incordiar, yo a alguien que se dedica a eso que acabo de contar, que es, bueno, algo científico, pero es de ciencia fundamental, ¿no? Le habría hecho la pregunta, ¿y eso para qué sirve? Pues la verdad es que... ¿Y eso para qué sirve? Efectivamente, esa pregunta me la han hecho en más de una ocasión y a mí me encanta contestarla. Porque, digamos, creo que con esa pregunta hay la posibilidad de demostrar lo que significa la ciencia. La ciencia es cultura, como lo es el humanismo o la pintura, las artes en general. Es una creación humana, la ciencia. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, en el caso de la ciencia, pues, en vez de quedarnos solamente con la cultura artística o humanista, pues pretende la ciencia, aparte de que sea cultura por sí, explicar lo que hay en el mundo natural. Es decir, darnos una razón de por qué el comportamiento de las cosas es el que es. Podría no haber ciencia, yo además lo digo muchas veces. Digamos, la primera gran pregunta, que esto sí que es filosofía de momento, en eso no tenemos respuesta los científicos, es ¿por qué hay ciencia? ¿Por qué hay leyes? ¿Por qué el comportamiento de las cosas es regular? Si yo ahora tomo un objeto a una cierta altura y lo dejo caer, seguro que no se va para arriba. O que unos se van para arriba y otros se van para abajo. O a los lados. No, todos caen. ¿Por qué? Es decir, esa es la primera gran pregunta. Que haya ciencia. Es decir, que exista en la naturaleza unas leyes, decimos. No son las leyes de los juristas, no son las leyes sociales, son las leyes naturales. Son las leyes que la naturaleza sigue. ¿Por qué? Bueno, no sabemos por qué. Podría ser, el comportamiento de las cosas podría ser caótico, pero no es así. Y entonces hay ciencia. La ciencia es muy moderna. La ciencia empezó en el siglo XVI. Hombre, había con Aristóteles y con la filosofía natural, se llamaba así, filosofía natural en la antigua Grecia, pues bueno, ciertos razonamientos de ver qué es lo que se hacía, pero, bueno, de hecho, pues después durante 2000 años, durante 2000, vamos a ver, estoy hablando de la antigua, vamos a llamarle hasta el año 1500, sí, 2000 años. Durante 2000 años, pues no hubo mucho más que la filosofía natural de los griegos. Es decir, la ciencia como tal ciencia nació en el siglo XVI, cuando esas leyes naturales que existen ahí, que he dicho que son leyes, que efectivamente un cuerpo que yo lo pongo a una cierta altura siempre cae, y por lo tanto debe haber una ley por la cual cae, es decir, una razón para ello. Bueno, pues ese tipo de explicación del comportamiento de la naturaleza, pues yo creo que es lo más sublime en la actividad humana. Entender por qué eso está ocurriendo, por qué el mundo natural tiene esas leyes. Bueno, eso es lo que yo diría la parte cultural. Conocer por conocer. Porque podemos ampliar nuestra isla de conocimiento frente a un océano de ignorancia.
Y si estás en la orilla, pues estás en las fronteras de las que hablaba antes, entre la isla de conocimiento y la otra. Pero eso es conocer por conocer. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir. No hay que preguntar para qué sirve. O sea que, aunque la pregunta la he hecho yo y, en fin, y se me ha aplicado, yo diría que el primer punto es que no deberíamos hacer la pregunta, porque eso no se lo pedimos a una pintura, a una novela. Digamos, es cultura. Y es la cultura científica un ingrediente más de la actividad humana. Y por ser cultura, hay una obligación que tenemos los científicos, y es darla a conocer. Pero darla a conocer no solamente a otros científicos, que ya lo hacemos con las publicaciones científicas, sino lo que se llama divulgación. Esa cultura tiene que llegar a la sociedad. Yo siempre he criticado, cada vez la cosa está mejor y hay periodistas científicos de gran calidad. Pero que los temas de ciencia, pues muchas veces en los medios de comunicación se daban al último que llegaba, cosa que digamos al periodista económico o de deportes no se hacía. Bueno, eso está cambiando. Pero esa parte, digamos, ese aspecto de la ciencia como cultura es efectivamente lo más importante y tiene que ser dado a la sociedad. Y en ese aspecto, ese es el servicio. Es decir, hacer a la sociedad partícipe de ese desarrollo científico. Pero bueno, ahora viene el segundo aspecto, que es lo que es fácil de contestar. Esa primera parte es la difícil de contestar, pero sirve. Pero la segunda es trivial de contestar. Y yo lo digo que quizá, salvo el invento de la rueda en la prehistoria, no conozco en la historia de la humanidad ningún avance tecnológico o de aplicaciones de algo que no haya venido precedido de un descubrimiento científico. Es decir, resulta que mira por dónde ese conocimiento de cómo se comporta la naturaleza, resulta que después lo podemos aplicar para otras cosas y hacer, pues, que efectivamente haya un mejor bienestar económico y social para todos. Voy a poner un ejemplo que es trivial, porque bueno, y más en estos momentos, con el desarrollo de todos los medios de comunicación y de información y de comunicaciones. A mediados del siglo XIX tuvo lugar una gran unificación de fenómenos y resulta que ya hoy todo el mundo habla de electromagnetismo. Bueno, eso se entiende que realmente fue un avance científico considerable, poner electricidad y poner magnetismo juntos, de tal manera que ahora es una sola palabra, pues fue una gran unificación. ¿Qué pasó como consecuencia de eso? Pues que como consecuencia de ese avance científico, bueno, se predijo que habría ondas electromagnéticas. Bueno, otro avance científico adicional, consecuencia del anterior. Que esto también es algo muy bonito de contar. Cómo surgen nuevas preguntas, no porque a uno se le ocurren las preguntas, sino por el propio avance. Y bueno, hubo ondas electromagnéticas. ¿Y qué pasó? Pues que después de unas décadas, y ya avanzado el siglo XX, esas ondas electromagnéticas, que era un avance científico, resulta que se convirtieron en manera de comunicarse por radio. Digamos, esas ondas electromagnéticas tenían un espectro que en una cierta zona, pues y además se entendió que lo que nosotros vemos de la luz de toda la vida, con nuestros ojos, era parte de eso. Y empezó la comunicación por radio, después por televisión y después por todo el espectro electromagnético, incluso el no visible. Nosotros solo vemos una parte pequeñísima con nuestros ojos, pero resulta que los dispositivos ven todo ese otro espectro que nosotros con los ojos ya no vemos. Y eso empezó sirviendo pues para comunicar. Y bueno, después han venido los desarrollos a través de que bueno, pues esos desarrollos se hicieron además con los avances del siglo XX,
y se convirtió en la gran tecnología de la información y de las comunicaciones, que a la gente joven no necesito explicarle lo que es, porque hoy día, pues efectivamente, son ellos los que saben perfectamente cómo manejar todo tipo, con un pequeño móvil, pues hoy día se puede hacer todo, absolutamente todo, con un pequeño móvil, para información y comunicaciones. ¿Cómo ha surgido eso? ¿Así por arte de Birli-Birloque? No, no hay ningún arte de Birli-Birloque, ni digamos una mente que ha llegado a eso desde cero en alguna multinacional de las que se dedican a fabricar esos dispositivos. Eso ha venido de un avance científico anterior. Es impensable, bueno, impensable, no, imposible. No es impensable, imposible que si no hubiera habido un electromagnetismo, ondas electromagnéticas, antenas que pueden conectar una emisora y una receptora a través de esas ondas que yo no veo, por lo que he dicho, porque nosotros solo vemos una pequeña parte de todo ese espectro electromagnético. Con eso habría sido imposible pues esta sociedad donde los medios de informar y de comunicar pues han llegado al nivel que han llegado y seguirán desarrollándose. Finalmente, ¿nos puedes dejar un mensaje animando a los muchameleros que te vean a suscribirse a nuestro canal de YouTube? Bueno, efectivamente, esta es muy... Bueno, muchas gracias por hacerme, digamos, esta sugerencia. Bueno, y yo creo que, ya que, bueno, he dado un ejemplo precisamente antes de lo que sirve la ciencia, precisamente teniendo que ver con las facilidades hoy día para estar bien informado y bien comunicado, aunque hay también, por desgracia, por lo que decía antes, pues muchas informaciones que no son de ese nivel. Bueno, yo creo que es muy importante que las actividades relacionadas con el Ayuntamiento de Mutxamiel tienen que ver con la vida del pueblo. Entonces, solamente con esa razón yo creo que es importante que se tenga acceso al canal de YouTube. Yo soy miembro de la Academia para que se vea que hay un ejemplo, miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y tiene un canal de YouTube. Es decir, digamos, con los medios que se dispone ahora, para sentirse ligado con la vida del pueblo y ver cuáles son los desarrollos que pueden tener lugar en las actividades normales y bueno, o desarrollos o avances en el pueblo de cualquier tipo, yo creo que es importante estar registrado en esos canales. Y en este caso, para los muchameleros, pues en el canal de YouTube de su ayuntamiento. Y finalmente un mensaje de despedida a todos los que te estén viendo. Bueno, yo quiero agradecer a todos, y en particular porque esta entrevista está teniendo lugar en el centro social, pues que el pueblo de Mutxamel haya tenido conmigo, pues digamos, el honor de darme ese honor, el detalle de este centro. Y bueno, yo tengo y sigo teniendo, digamos, si uno haría desde el pasado al futuro, pues he tenido, sigo teniendo y espero que seguiré teniendo grandes amistades en el pueblo, porque es el mío. Es el mío y, como he dicho antes, es mi lugar. Y efectivamente, pues creo que mi vida pues ha estado ligada, a pesar de mi profesión, que uno dice, bueno, pues una profesión que, digamos, la actividad internacional, para mí siempre ha sido Mutxamel un reducto importantísimo. Y el otro reducto, pues, ha sido mi familia. Yo, digamos, si tengo que agradecer por encima de todo, digamos, por qué he podido hacer aquello que me gusta durante mi vida, pues es porque he tenido desde el principio con mis padres, con mis hermanos. Bueno, mi padre incluso decía en algunas ocasiones
Bueno, este es de después de la guerra y fa lo que voldrá. Bueno, pues sí, efectivamente he hecho lo que creo que al final he querido, a pesar de que fue una decisión tomada por partes. Y tengo que agradecer que mi familia siempre me dio esa posibilidad. Pero es que después me casé con María Victoria, del pueblo, he tenido hijos, y bueno, y digamos esa otra familia que ha venido después ya del matrimonio y de la familia propia, pues ha sido enriquecedora, porque efectivamente no solamente por la propia vida familiar, sino también porque también me han dejado y me han apoyado pues a lo largo de toda mi carrera científica. Al Pablo de Mutxamel, a mi familia, digamos, de padres, hermanos y del pueblo, y a mi familia de mujer, hijos, ahora tengo nietos también, pues la verdad es que quiero agradecer a todos. Y el ligamen es siempre Mutxamel.